Y en este caso vamos a hablar sobre dos principales actores de la Iglesia para la zona norte de nuestro país y la relación que tuvieron con la independencia de Argentina. Vamos a hablar del primer obispo de Salta, Monseñor Nicolás Vilela del Pino, y el arzobispo de Charcas, Monseñor Benito María Moyo y Francolí, y para eso nos vamos a conectar con María Irene Romero, historiadora y profesora de la Universidad Católica de Salta. Irene, ¿cómo estás? Buen día, Carolina te saluda. Buenos días, Carolina. Muy Oh, bien por acá. ¿está frío por allá? Acá está muy fresco. No, está fresco, pero está agradable. Vamos a tener unas jornadas de mucho sol. Para los turistas que nos visitan va a ser ideal. Me parece muy bien. Bueno, Irene, habíamos elegido para el día de hoy hablar de dos personas que fueron muy importantes para la zona norte y sobre todo para lo que fue la relación con la independencia de Argentina, ¿no? Así es, son personas interesantes porque dentro del contexto de la emancipación americana, las máximas jerarquías religiosas estuvieron en un grado amplio de complejidad y de estar en un lugar poco feliz. Ujú. Y digo esto porque la jerarquía religiosa, en este caso obispos y arzobispos, a diferencia del resto del clero, tenían que ser elegidos por el rey, tenían que Ajá. ser propuestos por el monarca ante el papado. Y esto deviene por la bula que se dio entre Isabel la Católica y el Papa Alejandro VI cuando se trató de la evangelización de América. Es decir, es un acuerdo viejo entre la Iglesia y la Corona de Castilla en ese momento, de España Ujú. más tarde, por el cual es el rey el que propone y el que designa a esto, a la jerarquía, no así al resto de los miembros del clero, que ya dependen estrictamente de la Santa Sede, de los obispos y arzobispos. Ajá. Entonces hay una obligatoriedad de ser fiel a la corona. Y sobre todo en 1816 el Papa Pío VII va a imponer la obligación de ser fieles a la corona de España, a toda la iglesia. Ahora, esto tiene que ver también con los acuerdos que se habían establecido en el Congreso de Viena de 1814-1815. Es decir, que si los obispos y arzobispos tenían que estar de acuerdo con el papado, Sí. era una base real, es decir, una base de fidelidad impuesta desde Roma. Ahora bien, ¿cuál es la situación real? Los, eh, los obispos, obviamente, van a entender la situación de la emancipación americana y van a entender que tienen que respetar estos deseos del pueblo, porque en general, para el resto de la feligresía, la cosa era simple, o se estaba con España o se estaba con el mundo de la emancipación, con el ideario patriota. Ujú. Pero para la iglesia esto no era tan de decisión propia, para la jerarquía. Y que los clérigos estuvieron a favor de la emancipación, eso no cabe la menor duda. De hecho, que la apoyaron, de hecho, que fueron los que fueron los párrocos y los capellanes de los ejércitos, son las personas que están continuamente asistiendo. Que hay un sentimiento grande de los patriotas por la iglesia, lo hay. De hecho, que la iglesia es el referente para Claro. esa época de la ciudadanía, es decir, la credibilidad la tiene totalmente la iglesia. Ujú. En ese tiempo se hubiera hecho lo que ahora se acostumbra a hacer, una encuesta para medir el índice de popularidad, Sí, obviamente que la iglesia hubiera tenido el 100% de índice de popularidad, eso no claro. hubiera habido la menor duda. Ahora, estos pastores van a tener esta complicación, pero sus vidas son muy, pero muy interesantes. ¿Por qué? Porque realmente realizan una obra pastoral de relevancia.
Por ejemplo, empezando por nuestro obispo de Salta, que es el primer obispo que tenemos. En 1807, Sí, el Papa da una bula por la cual crea el obispado de Salta, separándolo del de Córdoba. bien. Nicolás Videla del Pino es uno de los extraños casos de un obispo nacido en América. En general, obispos y arzobispos eran españoles. Ajá, Generalmente la preferencia era designar personas de la península. Este es uno de los extraños casos de un hombre que nació en Córdoba, que se ajá. educó en Córdoba, que pasó a trabajar en Mendoza, en San Juan, y después, por una acción muy positiva, porque a donde va, funda escuela, establece, normaliza la iglesia. No olvidemos que no es que abundaban los sacerdotes en la época, ¿no? Los sacerdotes no son tantos como uno puede pretender en estas tierras. Claro, claro. Entonces, esta gente va a encontrar en este pastor una persona que guía bien a los fieles, y por su buen trabajo el Papa en 1804 lo va a designar obispo de Asunción. Allí va a regularizar también la iglesia. Hay lugares donde no se administraban los sacramentos por falta de sacerdote. Él se encarga de visitar estas parroquias, de administrar la todos los sacramentos, de bautizar, de casar, de dar en la comunión, de proveer de todos los servicios religiosos, Sí. hace ejercicios espirituales para los sacerdotes que están en la diócesis, y por una buena acción el Papa decide en 1807 crear la diócesis de Salta y designarlo a él como primer arzobispo. Ahora aquí va a tener el primer gran problema, que es con el deán Gregorio Funes, Ajá. con el deán de ustedes, de Córdoba, Sí, porque el deán Funes se proyectaba también, se propiciaba para este cargo, pero sin embargo se lo van a dar a Videla del Pino, lo que va a generar un resquemor entre estos prelados. Bueno, se traslada a Salta, sí. pasa por Santa Fe primero, viene visitando que cada una de las parroquias de la diócesis, administrando los sacramentos, reuniendo a los sacerdotes, haciendo los ejercicios espirituales, y tarda un poco en llegar a Salta. Se establece en Salta, organiza, tiene que crear un obispado, es decir, tiene que organizar administrativamente toda esta Ujú. diócesis, y esto le va a llevar un tiempo, y va a empezar por lo que era obligación de todo pastor, de todo obispo o arzobispo en su lugar, como es fundar seminario, y como es también establecer reglas para que esto funcione mejor. Va a emitir una cantidad enorme de decretos Ajá. para llegar a organizar todo esto y corregir algunos abusos. Se preocupa por hacer una estadística, cosa que es bastante nuevo, porque la estadística como ciencia es desde fines del siglo XVII, del siglo XVIII, cuando se organiza. Él toma este concepto de saber cuántas iglesias tiene, cuántas parroquias hay, cuántas ermitas dentro de las tierras privadas existen. Claro. No olvidemos que en otros tiempos era muy normal que en una finca el propietario de la finca tuviera una capilla privada, una Sí, ermita sí. para su familia y para todas las personas que estaban dentro de su territorio, Claro, claro. todos sus empleados, es decir, la práctica religiosa existió siempre. Entonces, todo esto lo tiene que relevar, lo tiene que conocer, lo tiene que organizar, saber si esos lugares están bendecidos o no, si qué tipo de imágenes hay. Es decir, hace un relevamiento global de todo Ujú. lo que tiene. Y observa una cosa bastante significativa, ¿no? Que ya es de tono social. Esta tierra salteña, todo lo que es Salta, Jujuy, tenía la costumbre de comercializar con el Alto Perú, con el Perú. Es Ah, decir,
tenemos el amplio comercio de las mulas, pero también tenemos los productos que se traen desde el puerto de Lima, del Callao. Sí. Entonces aquí hay una cantidad de caballeros comerciantes que tienen esta costumbre de tener que viajar a tierras altoperuanas y peruanas para establecer contactos con aquellas personas que importaban mercadería y que tenían que seguir su periplo vía lo que ahora es Bolivia, Jujuy, Salta, Tucumán, para seguir hacia el sur. Entonces estos caballeros que estaban casados, es decir, eran esposos, estos esposos a veces se demoraban demasiado en volver. Y parece que algunas veces entraban en esta veleidad de encandilarse con alguna dama a la que Ah, conquistaban y a la que le prometían matrimonio. Y hay que ver que en otros tiempos ciertos favores no se conseguían si no era con una consagración matrimonial. claro. Aquellas señoritas no iban a ser tan cariñosas si no se casaban con ellas. Entonces se dan los casos de bigamia. Cuando Monseñor descubre que estos maridos comerciantes se entretienen demasiado y que engañan a las damas y que dejan acá a las esposas esperando meses y meses y meses y a veces años, Sí. eh, Videla del Pino toma una decisión extraordinaria, que es emitir un decreto para que los sacerdotes controlen mucho este tipo de casamientos, sobre todo cuando se trata de personas que van de un territorio a otro y que no se sabe qué es lo que han dejado en su tierra de origen. Aquí hay una cuestión de índole social. Obviamente que en aquellos tiempos donde no hay registro civil, sino que la Iglesia cumple la función de registro civil, es importantísima la labor de Videla del Pino en cuanto a cuidar que no se produzca lo que es el delito de bigamia, Claro. protegiendo a las esposas y protegiendo a la familia. Así que aquí tenemos un rasgo muy interesante, Ujú. ¿no? Si bien es cierto, la Iglesia siempre y aún debería seguir siendo que se hagan las protestas, es decir, que el sacerdote anuncie que tal pareja se va a casar y que el que sepa algo que impida el matrimonio lo Sí. avise con tiempo para no hacer la boda Que que hable tenía. ahora o calle para siempre. Claro, es así, el hable ahora o calle para siempre. El asunto es que esto se publicaba el bando. Sí. El sacerdote lo ponía en la puerta de la iglesia avisando que tal pareja pensaba casarse y si alguien tenía conocimiento de algún obstáculo, que lo diga. Bueno, yo eso nunca lo he visto más que una sola vez en la iglesia de Cafayate, acá en Salta, en nuestros valles calchaquíes, y me pareció curioso, ¿no? Claro. Que todavía continúa una costumbre que en realidad nunca decayó, nunca cayó en Ah, desuso. Nada más que ahora, normalmente una pareja primero se casa por lo civil y luego se casa por la iglesia. sí, sí. Entonces, este trámite ya, digamos que lo contempla el registro civil. Claro. Entonces, hoy en día ya no es tan difícil. Y aparte, tenemos un mundo de virtualidad que hace imposible tener una vida anónima. La vida ya Claro, no sí, puede ser es anónima. así. Es así. Así que esta es una medida muy interesante que da Monseñor Videla del Pino. Y luego también se ocupa de eh, bueno, de crear escuela para mujeres. Ajá. Ahora, el problema va a venir cuando alguien lo acuse a Videla falsamente, se haga una carta falsa, donde se supone que él está apoyando a el bando realista. Y esto le va a valer la prisión Ah, y que se lo conduzca prisionero ante el Congreso de Tucumán. Él allí dice que le es fiel a la causa patriota, pero no se va a tomar en cuenta sus palabras, va a seguir preso. Cuando el Congreso, como contamos en la emisión pasada, pase a Buenos Aires, va a llegar preso también a Buenos Aires y no le va a alcanzar la amnistía que dio el Congreso para ciertos presos que llamaríamos hoy por hoy políticos. sí. Entonces va a quedar preso hasta en 1819, cuando terminan las sesiones del Congreso. Un mes antes, Videla muere en prisión sin haber sido alcanzado por la amnistía
y lamentablemente no tenemos conocimiento del sitio en que fue enterrado. Se presupone que será en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Ajá. pero es un preso desaparecido y yo digo que es el primer desaparecido de la historia argentina, porque además que no se le da un buen juicio, se lo mantiene preso, muere preso y ahora no sabemos dónde está. ¿Y Hay una presunción. cómo lo vivió la feligresía todo esto, a esta situación? Bueno, por supuesto que la feligresía abogó por sus pastores. De hecho, que hay mucha correspondencia en apoyo a Videla del Pino. Lo mismo que le va a pasar a Benito María de Moxó y Francolí, que es un intelectual de primer orden. Ujú. Este sí nació en Cervera, en España, estudió con los benedictinos, después se va a interesar mucho por estudiar arte y filosofía en la Universidad de Cervera. Va a tener su inspiración religiosa, va a acceder a la orden benedictina, se va a ordenar allí, va a pasar a estudiar a Roma. En Roma va a tener una trayectoria interesante porque entra en contacto con una cantidad de intelectuales jesuitas, todos aquellos jesuitas que fueron expulsados de América y que residían en Roma, eran intelectuales que lo inspiran para estudiar historia, arqueología y ciencia, es decir, esto le va a valer un conocimiento histórico importante y su primera aproximación al campo de la historia es cuando se le pide que haga la historia de los abades de los monasterios benedictinos. Ajá. Va a empezar a publicar obras, de hecho que la primera obra es una filosofía antigua, y esto le vale que junto con sus estudios históricos se lo designe como miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España. Eh, por otra parte, cuando la universidad lo recibe a Carlos IV, el monarca de ese momento, él pase a ser un panegírico, es el único orador de la recepción, Sí. y el monarca, hay que ver que los Moxó y Francolí tenían amplias relaciones con el monarca. De hecho, que Moxó es uno de los pocos arzobispos que viene de familia noble y de Ah, familia de juristas, una familia respetabilísima. ajá. Entonces se lo designa como arzobispo de Azur, como obispo de Azur en México, que no va a poder llegar a asumir porque queda vacante la sede de Michoacán, va a tener que hacer esta suplencia, digamos, en Michoacán, y después el monarca lo va a designar en el arzobispado de Charcas, porque había fallecido el obispo San Alberto. Entonces esto lo conduce a Charcas, y estando en Charcas, por supuesto que sobrevienen los acontecimientos que jalonan ya la etapa previa de las revoluciones, donde hay gente que está hablando de oponerse a la monarquía. Entonces el arzobispo se va a mantener en una posición equidistante, si bien es cierto por su lealtad al monarca, no olvidemos que es de familia noble y muy leal a Carlos IV, va a Claro. tener que estar en una situación muy incómoda. ¿A quién escucha? ¿Al pueblo que busca la emancipación o está a favor del monarca? Es decir, creo que las personas más complicadas dentro del proceso emancipatorio han sido casualmente los obispos y arzobispos, porque es, digamos, encontrarse entre la espada y Y la la pared. pared, claro. Realmente una situación altamente incómoda. No para el resto porque tenía claro de qué lado estaba. En el medio hay que decir que llega Charcas con una colección importantísima de piezas arqueológicas obtenidas en México. Es un amante profundo de la historia y de la arqueología. De ahí mi total simpatía por este arzobispo historiador. Ajá. Eh, Aprovechó este tiempo de México para escribir mucha literatura, mucha filosofía, las cartas mexicanas, el viaje a Veracruz, que tal vez sean las obras más grandes. De hecho, que tiene decenas de obras, ¿no? Ajá. Y por supuesto que en Charcas ofrece 8.000 pesos, que para la época era un dineral,
para los defensores que participaron, es decir, defensores más necesitados de los que participaron en las invasiones inglesas. Cuando llegue la noticia a Charcas, él va a celebrar por todo lo alto esta victoria, así que no podemos decir que no tenga sentido patriótico, y continuamente va a estar dando dinero para los pobres, ¿no? Haciendo caridad. Claro. Ahora, ¿cuándo se va a encontrar complicado? Cuando José Rondó lo acuse de haberle levantado el juramento de que hizo Pío Tristán ante Belgrano después de la batalla de Salta, de no volver a levantar las armas contra otros americanos. Él lo releva de este juramento. Sí. Y eso, por ese motivo, es acusado y es puesto en prisión y tiene que ir hacia Tucumán, es decir, hacia el Congreso, donde están las autoridades. Ahora, en el camino viene bajando hacia Salta y cuando a Güemes se le informa que va llegando el arzobispo preso, que le permita estar un día o dos para que descanse, porque hay que ver que ya era un hombre viejo. Ajá. Para esta época ya tiene 76 años. Claro, en esa época, Ya era mucha edad. sí. Había nacido en 1740, así que ya era viejo. Y en ese momento lo que hace en Güemes, cuando recibe la misiva, es disponer de una casa importante para que sea su palacio y cárcel, así la denomina. Y lo recibe al arzobispo con todos los honores, cuando en realidad era un preso, no tendría que haberle hecho ningún homenaje, Sí. pero sin embargo, Güemes, que tiene un espíritu cristiano y un espíritu patriota también, y sobre todo que es buen cristiano, lo recibe con todos los honores, le concede esta casa como cárcel y además da un decreto por el cual la cárcel que tiene el arzobispo es toda la ciudad de Salta. Es decir, que el arzobispo podía libremente circular por las calles, por la plaza principal, ir a los templos, charlar con la gente, porque la cárcel del arzobispo Moxó y Francolí no era la celda dentro del cabildo, sino que era toda la ciudad de Salta la decreta cárcel arzobispal. Entonces, con este motivo, lo que sucede es que el arzobispo puede ir y venir. Ahora, lamentablemente, en medio de esta prisión, a pesar de que a Güemes lo intiman, que mande al arzobispo a Tucumán. Y Güemes demora, porque el arzobispo llegó como fines de febrero, pasó marzo, llegó abril, y el arzobispo no comparece ante la autoridad. Claro. Entonces, digamos, se le exige a Güemes que cumpla con la orden que era de mandarlo, no era que lo tenía que retener en Salta. Sin embargo, Güemes lo que hace es retenerlo para darle una vida un poco más digna, para que el arzobispo no esté en una fría celda. Y lo que sucede a continuación es que el arzobispo, ya con la edad que tenía y con estos vericuetos de un viaje nada fácil, andar traspasando montañas altas con una temperatura, el arzobispo vino en medio del verano, por estas latitudes suele ser bastante complicado. Entonces el arzobispo se enferma y el 11 de abril de 1816 muere. Ahora, el testamento es interesante porque no está hablando de un hombre que venía con una biblioteca de 1.300 volúmenes. Uy. El testamento está reflejando un hombre de una cultura superlativa, que escribía mucho, que mandó a publicar sus escritos a España, de un hombre que escribió póstumamente la Carta a los Americanos, escrita en Caminos al Destierro, así se llama la obra. Entonces el arzobispo está demostrando que él no está en contra de la emancipación americana, que la realidad es una coyuntura que se ha dado frente a una situación de legalidad, de jurisprudencia y de fidelidad impuesta desde el Vaticano, impuesta desde el papado. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Él va a tener la necesidad de publicar esto y bueno, después se encuentra esto que se va a publicar.
y fallece en Salta, después se van a llevar sus restos a Charcas y esto va a terminar con un testamento donde le está dejando todos sus bienes, que eran muchos, porque de hecho se trata de una familia rica, le deja todo al pueblo de Charcas. Ese es su heredero universal, los necesitados de Charcas. Ujú. Y bueno, como corolario de todo este proceso tan complicado, en 1822 Pío VII da una bula por la cual el papado se declara neutral ante la emancipación americana. No olvidemos que todavía en 1822 en Perú sigue las campañas emancipadoras que van a concluir el 9 de diciembre de 1824 cuando se libre la batalla de Ayacucho, que es la última que pone fin a la emancipación Claro. americana. En Ayacucho concluye ya el proceso. Y hay que decir que Benedicto XVI, el 12 de diciembre de 1811, ha celebrado el bicentenario de la emancipación americana. Como nuestras naciones se han declarado independientes en fechas diferentes, Sí, en años distintos, entonces él tomó la fiesta de la Virgen de Guadalupe por considerarla la patrona de la evangelización de América, toma esta fecha para celebrar el bicentenario de la emancipación americana y para ratificar la neutralidad del Estado Vaticano frente a la emancipación de estos pueblos. claro. Y nuestro Congreso de Tucumán, el 12 de septiembre de 1816, declara como patrona de la independencia a Santa Rosa de Lima. Así que no podríamos hablar de una falta de religiosidad en aquellos remotos tiempos, sino, bueno, en situaciones de encrucijada, de complicaciones, de cuestiones legales que se plantean. Así que eh, estos dos personajes me parecen entrañables, uno Ujú. porque lamentablemente todavía no tenemos sus restos, los que deberían estar depositados sea al pie de Nuestro Señor del Milagro o al pie de la Virgen del Milagro, que Claro, son nuestros por ser el patronos. primer obispo, ¿no? Por ser el Claro, primer obispo de Salta. claro, legalmente correspondería y canónicamente correspondería que este obispo fuera traído a Salta. Ahora, ¿dónde encontrarlo? Es muy complicado, no hay documento No hay que diga documentos, claro. exactamente dónde fue enterrado. Y bueno, estas historias, Irene, siempre teniendo en cuenta el contexto, realmente reflejan, como decías vos, ¿no? Una situación por ahí complicada en el caso de la iglesia que por un lado tenía que responder a la emancipación del pueblo, a lo que quería el pueblo, y por otro lado un poco también lo que estaban pidiendo, en este caso de Europa, podríamos decir, ¿no? Así es. Sí, dos personajes muy interesantes por la labor pastoral, en el caso de Videla, no menos pastoral también la que lleva Benito María de Moxó y Francolí, aunque Moxó y Francolí añade una intelectualidad superlativa, es una pluma ágil, eh, es un poeta maravilloso. ¿Puede ser que lo llamaban el filósofo de los Andes? Sí, porque él en algún momento firma, no con su nombre, sino firma como filósofo de los Andes. Ajá, De ahí que sí, le quedó este apelativo de llamarlo filósofo de los Andes. De hecho que sí, había estudiado filosofía como estudio historia. Es claro. un estudioso pleno y de una pluma ágil, maravillosa. Los escritos de Benito María son francamente encantadores. Irene, maravillosos son tus relatos. Realmente nos dejan apasionados por la historia y, bueno, cómo aprendemos con vos. Siempre el agradecimiento por esta disposición con Radio María. Muchísimas gracias. Y la verdad que aprendemos mucho. Así que en nombre de, seguro que Belén, que siempre estás conversando con ella, y en nombre mío, muchísimas gracias por estas comunicaciones. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un feliz domingo
y será hasta la próxima vez. Nos encontramos en breve. Muchas gracias, Irene. Buen domingo para vos. Igualmente.